Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, tenemos un tema que estoy seguro de que les va a volar la cabeza. Si ustedes, al igual que yo, han estado siguiendo las noticias y los acontecimientos recientes, sabrán que hay algo que ha estado resonando mucho últimamente y es precisamente lo que revela nuestro intrigante título. Esla sorprendió a todos. Apoyo inesperado que cambia el juego. Sí, lo han leído bien. Vamos a sumergirnos en los detalles de esta noticia que ha sacudido a muchos y que, créanme, tiene implicaciones mucho más allá de lo que podríamos haber imaginado inicialmente. Pero antes de que nos lancemos de lleno en esta emocionante historia, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es la mejor manera de asegurarse de no perderse ninguno de nuestros vídeos, y además, nos ayudan un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias. Significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. El título Esla sorprendió a todos, apoyo inesperado que cambia el juego, nos promete drama, giros inesperados y, lo más importante, un punto de inflexión. Y créanme, la realidad supera a la ficción en este caso. Esla, para quienes no estén familiarizados con ella, es una figura pública, una personalidad que ha estado en el ojo del huracán por diversas razones. Y lo que ha sucedido recientemente ha sido, sin lugar a dudas, algo que nadie vio venir. Estamos hablando de un apoyo, una alianza, o una declaración que ha llegado en el momento más crucial y de la manera más inesperada, alterando completamente el panorama. Piensen por un momento en todas las dinámicas de poder, en todas las expectativas que existían. Todo eso de repente se tambalea. ¿De quién se trata este apoyo? ¿Por qué es tan inesperado? Y lo más importante, ¿cómo va a cambiar las reglas del juego para Esla y para todos los involucrados? Estas son las preguntas que vamos a desentrañar juntos en este vídeo. Para empezar, necesitamos poner un poco de contexto. Esla ha estado atravesando un periodo particularmente difícil o al menos, ha estado en medio de una situación que requería un salvavidas, un impulso, o simplemente alguien que creyera en ella cuando las cosas parecían complicadas. Hablamos de desafíos tal vez profesionales, personales o incluso públicos, donde las opiniones estaban divididas y el camino por delante no estaba nada claro. Y es en este escenario de incertidumbre donde aparece esta figura, esta entidad, o este grupo, ofreciendo un respaldo que nadie anticipaba. Lo fascinante de este suceso es la naturaleza del apoyo. No se trata de un simple apretón de manos o de unas palabras de aliento. Estamos hablando de algo sustancial, algo que tiene el poder de redefinir la narrativa y de fortalecer la posición de Esla de una manera drástica. Imaginen que están en medio de una negociación difícil, y de repente, un aliado poderoso que nunca esperaron se une a su causa. Eso es, en esencia, lo que ha sucedido aquí. Ahora, ¿quién es este misterioso benefactor? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Los rumores, las especulaciones, los análisis, todo el mundo ha estado intentando descifrarlo. Podría ser una figura política influyente, una corporación de gran peso, una institución reconocida, o incluso un colectivo de personas con un poder considerable. La clave está en que su intervención no solo es valiosa por el apoyo en sí, sino por quien la ofrece. La reputación, la influencia y la historia de este aliado son precisamente los factores que hacen que este apoyo sea tan impactante y, como dice el título, que cambie el juego. Pensemos en las posibles ramificaciones. Si este apoyo proviene de un sector que históricamente ha tenido una relación tensa o neutral con Esla, entonces el impacto es aún mayor. Significa que se han superado barreras, se han abierto canales de comunicación, y se ha llegado a un entendimiento mutuo. Si por otro lado es un aliado que se suma a una causa ya existente, su peso y su influencia elevan esa causa a un nuevo nivel, dándole una legitimidad y una fuerza que antes no poseía. Una de las cosas que más me ha impresionado de esta noticia es cómo ha descolocado a los observadores habituales, a los analistas que creían tener todo medido. Las predicciones, las proyecciones, todo eso se ha visto seriamente cuestionado por este movimiento inesperado. Es como si en un tablero de ajedrez, alguien moviera una pieza de una forma completamente imprevista, forzando a todos los demás a replantearse su estrategia. Este apoyo no solo beneficia a Esla directamente, sino que también puede influir en la percepción pública. Cuando una figura respetada o influyente respalda a alguien,
esa aprobación se transfiere, en cierta medida, a la persona respaldada. Esto puede ser crucial para mejorar la imagen de SLA, para ganar la confianza de aquellos que dudaban, o simplemente para solidificar el apoyo de quienes ya estaban de su lado. Es un efecto dominó que se propaga rápidamente. Ahora, es importante también considerar las implicaciones a largo plazo. ¿Este apoyo es temporal o es una alianza estratégica que se mantendrá en el tiempo? ¿Qué condiciones o acuerdos hay detrás de este respaldo? Si bien no tenemos todos los detalles, la mera existencia de este apoyo sugiere un compromiso más profundo que un gesto fugaz. Podría ser el inicio de una nueva era para SLA, una etapa donde las oportunidades se multiplican y los obstáculos se reducen significativamente. Y hablemos de la sorpresa. La sorpresa en este contexto es un ingrediente clave. El hecho de que nadie lo esperara hace que el impacto sea aún mayor. Genera conversación, genera interés y, en última instancia, genera una atención mediática que puede ser muy beneficiosa. La sorpresa a menudo se asocia con la innovación, con la audacia, con el pensamiento fuera de la caja. Y eso es precisamente lo que este evento parece representar. ¿Cómo afecta esto a los rivales o a quienes se oponen a SLA? Obviamente este es un golpe considerable para ellos. Tener que enfrentarse no solo a SLA, sino también a su nuevo y poderoso aliado, cambia la dinámica de poder de manera radical. Podrían verse forzados a reevaluar sus propias estrategias, a buscar contramovimientos, o incluso a reconsiderar su postura. Es un escenario donde el poder se redistribuye, y eso siempre genera tensión e interés. Ahora, permítanme ser claro. No estamos aquí para juzgar, ni para tomar partido. Nuestro objetivo es analizar, comprender y compartir la información de la manera más objetiva posible. Este vídeo se trata de desgranar esta noticia impactante y de entender por qué se le ha dado tanta relevancia. La frase "cambia el juego" no es una exageración en este caso. Estamos presenciando un momento decisivo que probablemente tendrá ecos durante mucho tiempo. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Podemos aprender sobre la importancia de las alianzas, sobre cómo el apoyo inesperado puede ser un catalizador para el cambio, y sobre cómo la percepción pública puede ser moldeada por figuras influyentes. También nos enseña que en el mundo de la influencia y del poder, las sorpresas siempre están a la vuelta de la esquina, y que mantenerse atento a los movimientos inesperados es fundamental. Para concluir, y resumiendo brevemente los puntos que hemos abordado, hemos explorado cómo SLA ha sido sorprendida por un apoyo inesperado que está alterando significativamente su situación actual. Hemos discutido la naturaleza de este apoyo, la posible identidad de su benefactor, y las profundas implicaciones que esto tiene tanto para SLA como para el panorama general. Hemos visto cómo este evento ha descolocado a los analistas, cómo puede influir en la percepción pública, y cómo podría ser el inicio de una nueva etapa llena de oportunidades. Quiero agradecerles de corazón por haberse quedado hasta el final de este vídeo. Su atención y su interés son lo que nos motiva a seguir creando contenido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece este apoyo inesperado? ¿Creen que es un movimiento estratégico inteligente? ¿Quién creen que está detrás de este respaldo y por qué? Por favor, déjenme sus opiniones y sus teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus reflexiones y sus puntos de vista, y estoy seguro de que tendremos una conversación muy interesante. Y por supuesto, si este vídeo les ha resultado intrigante, informativo o simplemente entretenido, no se olviden de darle un gran pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o cualquier persona que creen que pueda estar interesada en esta noticia. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros análisis, noticias y contenido que preparamos con mucho cariño para ustedes. Gracias de nuevo por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.